¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy voy a darle lectura a un artículo escrito por un compañero maestro del estado de Sinaloa llamado Cruz Antonio González Astorga, que también escribe de manera ocasional en Río 12 y en Mesa Reservada, unos portales y también un diario de acá del estado de Sinaloa. El artículo se titula La CENTE, el eslabón roto en la 4T. El primer piso de la Cuarta Transformación tuvo como característica el pacto del nuevo partido en el poder con grupos en pugnas. Con el discurso conciliador o de la República Amorosa, AMLO unificó a grandes sectores sociales para catapultarlo al poder. Conocedor de las necesidades del país y de las dificultades, a cada uno les ofreció respuestas a sus demandas, acuerpándolos después en su carrera política que lo llevó en el 2018 a ganar la silla presidencial. Siendo su bandera principal la eliminación de la corrupción, esta no fue abolida. Al contrario, se acrecentó al grado de que muchas regiones y estados del país son territorios controlados por la delincuencia organizada o en su defecto zonas de guerra o en disputa, como el estado de Sinaloa. Tocante a la educación, prometió derogar totalmente, dijo en campaña, la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto en el 2013, cosa que no lo hizo. Y este fue el motivo de rompimiento del apoyo ofrecido a quien gobernaría por igual para ricos y pobres. Los ricos, banqueros y empresarios duplicaron su riqueza y los pobres recibieron como compensación programas sociales, no para eliminar la pobreza, sino para administrarla políticamente en los siguientes comicios. La ruptura que hoy se manifiesta en todo el país demuestra el carácter crítico de la coordinadora. Apoyaron a Morena en el pasado, hoy cuestionan el incumplimiento de los compromisos asumidos en campaña contra las reformas neoliberales, además de ablandamiento para enjuiciar a expresidentes. La campaña de AMLO para granjearse a los maestros fue precisamente derogar la ley que lesionaba los derechos de las y los trabajadores mediante el recurso de la evaluación como mecanismo de contratación, promoción y permanencia. En el fondo de la escenografía se persiguió a los docentes por decreto constitucional. La educación punitiva, así conocida, fue rechazada tajantemente por la CENTE en todo el país, vilipendiado sistemáticamente por los medios de comunicación, así como ahora el asomo del vocerío estridente de las aves de rapiña. Los docentes fueron estigmatizados de flojos y vividores. AMLO comprendió en la lucha de la CENTE un aliado coyuntural, desechando después los anhelos de lucha por una transformación de fondo del sistema educativo nacional. En el 2007 se inició un movimiento espontáneo en Sinaloa, conocido con los meses bajo el nombre de Somos Más que 53. Miles de maestros se congregaron en las afueras de las instalaciones del CENTE en Culiacán para rechazar la iniciativa que pretendía aumentar la cantidad de años laborales. En el caso de las maestras de 28 a 33 años de servicio y en los maestros de 30 a 35, medida que, según los líderes sindicales, resanaría las finanzas del ISTESIN, todo eso sin consultar al magisterio. La pretendida medida, toda vez que el sindicato hizo campaña en todas las zonas escolares para convencer a las y los maestros con la flauta mágica del cacique Daniel Amador Gagiola, se rompió el encanto del control corporativo para salir a las calles a manifestarse. Son icónicas las imágenes donde el Congreso del Estado fue abarrotado por las playeras rojas de las y los maestros en lucha. En los días que transcurren, la CENTE ha vuelto a las manifestaciones ante un gobernante que también incumplió sus promesas. Al paso que va, Morena se está despojando de los grupos y sectores populares y trabajadores que lo llevaron a la presidencia para quedarse con el aparato burocrático y represivo del Estado en los términos que lo definía Gramsci. Así como los pueblos indígenas de México, los olvidados de siempre por todo el espectro político, la CENTE se ha convertido en un eslabón roto, asumiendo la defensa de la reforma neoliberal. ¿Quién lo diría? A la ley del ISSSTE en la gestión de Felipe Calderón, el hijo desobediente, afectando drásticamente el sistema de pensiones de los docentes. La lucha de la CENTE ha tenido eco en todo el país. En el norte de Sinaloa se ha expresado con marchas, plantones y otras manifestaciones que denotan un gremio harto de las políticas públicas impopulares de un gobierno que se dice diferente a los antecesores, pero que sostienen sobre todas las cosas las reformas por ellos promovidas. Luis Hernández Navarro, analista crítico de la lucha magisterial, publicó el pasado 20 de mayo en el periódico La Jornada
donde es columnista, que las peticiones de la CENTE, además de ser legítimas, son necesarias, destacando el aumento salarial justo, la derogación de la reforma educativa de 2019, a la que se llama Peña AMLO, y la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Pensando en el futuro de sus familiares, docentes independientes se han sumado a la lucha de la CENTE. Sus motivos son suyos también, así como el objetivo. Que la presidenta posponga el diálogo es señal que no le interesa solucionar el problema de fondo que aqueja la economía del magisterio mientras reparte diputaciones y senadurías a los líderes sindicales. El diálogo que mantiene Claudia Sheinbaum sobre educación es con los líderes sindicales, no con las maestras y los maestros. Si algo han demostrado los gobiernos de la 4T es que la SEP es un espacio controlado por la derecha mexicana, no solo por Mario Delgado. También desfiló en esa pasarela Esteban Moctezuma Barragán, la ahora gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y Leticia Ramírez Anaya. Así como a nivel federal, en Sinaloa, la CEPIC es un encuentro donde coinciden el pasado con el presente en el reacomodo por los puestos públicos. Así, Graciela Domínguez Nava pasó de titular de la CEP a diputada federal bajo el apadrinamiento del gobernador, y Gloria Imelda Félix se pasa del PRI, su vieja casa, a la CEPIC, donde Morena redirecciona la educación en una administración de fracasos económicos, sociales, políticos, de seguridad, culturales y educativos. Como dice el dicho popular, no más falta que pase un perro. En ese contexto cabe preguntarse, ¿les importa a estos funcionarios la educación de la niñez y juventud? Realmente no. Y si la pretensión consiste en sacar de la pobreza a millones de mexicanos mediante la formación académica y el desarrollo intelectual, es decir, impulsar un desarrollo cultural fuera de los parámetros de violencia donde reine la paz, el respeto y la solidaridad, y construir un país donde la democracia sea una expresión de las diferentes voces que modelan el destino del país. Con este juego político de saltar de un lado a otro, lo único que hacen es degradar más la vida institucional que pende de los militares en las calles protegiendo, no a la población, sino un proyecto de nación fallido desde su concepción amorosa entre las contradicciones sociales e históricas. No solo no les importa la educación, tampoco les importan los niños, ni los jóvenes, ni la población en general, ni Sinaloa, ni el país. Viven totalmente ajenos a la realidad, forjados en una insensibilidad que omiten con descaro la existencia de cuarterías en las zonas agrícolas, donde los estudiantes migrantes viven en condiciones paupérrimas, cobijados por el desamparo, y no pocas veces la muerte, y no mueven nada para garantizar el derecho a la educación de sus niños. Pese a las documentaciones que publican algunos periodistas locales, aquí ser migrante es ser invisible, y también la vida vale menos que un pollo. Tampoco han sido empáticos con la situación de violencia que durante meses se padece en Culiacán, afectando radicalmente el estilo de vida de la ciudad, incluyendo las escuelas, Las quieren abiertas para impartir educación como señal ante el país que todo está bajo control, que son notas aisladas, pretenciosas, de descalificar la armonía de un estado de grandes inversiones. Asistir a las escuelas sin garantizar la mínima seguridad, ¿dónde está el interés superior de las niñas y los niños? Han puesto en riesgo a miles de estudiantes y padres de familia empujados hacia la normalidad donde circulan las balas por doquier. Volviendo al tema en cuestión, nos dice Luis Hernández Navarro que en el artículo citado, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los bancos obtuvieron ganancias por más de 1.178.000 millones de pesos, más del doble de los 620.000 millones de pesos que ganaron con Peña Nieto. En otro párrafo continúa el análisis. Las afores que manejan las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores al servicio del Estado no cantan mal las rancheras. 10 de ellas se embolsaron en la década reciente 134.000 millones de pesos. Tan solo en los primeros 4 meses del 2025, obtuvieron una ganancia neta de 4.702 millones de pesos por administrar el dinero pensionario. Quiere decir que quienes han ganado en este sistema de pensiones para el retiro son precisamente los bancos y las afores, dejando a las maestras y los maestros con pensiones miserables luego de una larga vida como trabajadores al servicio del Estado. Las buenas conciencias del país, los que quieren una sociedad ordenada bajo la lógica de la iniciativa privada, en ese criterio defensivo de las ganancias particulares y organismos transnacionales, coinciden tanto la derecha como la izquierda.
las plataformas digitales, las redes sociales, los canales de YouTube, los medios de comunicación tradicionales, la prensa que cobra en gobernación por silenciar las notas de los docentes. Ambas tendencias unifican criterios para señalar a los maestros como los responsables de la afrenta contra el gobierno del progreso, donde desemboca la historia. El linchamiento mediático es el asomo de algo más grotesco que siempre ha estado ahí, como el dinosaurio de Augusto Monterroso, el dinosaurio que muta como de siglas, colores y frases, que habla por el pueblo y para el pueblo, y le niega la palabra al pueblo para que mediante el diálogo directo se llegue a acuerdos y solución del conflicto. Si algo ha caracterizado a la CENTE es la empeñada resistencia, la que por tantos años han mantenido firme y elocuentes las maestras y maestros de la coordinadora.